Inofensivo, ranchera, con molduras de plástico. Vaya, el coche que podía llevar tu abuelo perfectamente. Pero tan solo con un detalle a comentar. Este coche tiene un legado de competición y un motor de 300 caballos turboalimentado bajo el capó. ¿Cómo mola, tío, de verdad? Hoy os traigo el Volvo V70R, un auténtico sleeper para devorar las autopistas. Muy buenas, gente. El coche que os traigo hoy al canal seguramente sea uno de los que más ilusión me haga, a pesar de que estéticamente pueda parecer el coche familiar ranchera que utilizaría tu padre para llevaros al colegio cuando eres jóvenes. Y es que el Volvo que tenemos en este vídeo no es solo un coche seguro y con buena calidad de construcción, sino que además este Volvo en concreto, este V70R, es el último Volvo puro, sueco, ranchera que sacó Volvo. Ahora os explicaré por qué. Y es que antes de meterme con la estética, motor, interior y demás, os voy a comentar rápidamente la historia de estos Volvos. El coche que tenemos aquí es el V70R. V70 básicamente es la carrocería ranchera que sacaba Volvo en esta época. Hay tres generaciones, la primera, la segunda y la tercera. Esta de aquí es la segunda. El caso es que estos coches son los sucesores del famoso 850 T5. Seguramente todos conozcamos el Volvo 850 T5R. Un cochazo increíble. ¿Por qué? Porque Volvo, con ese coche, el 850 T5, se metió en el campeonato de turismos con un ranchera, para ser completamente diferente al resto de las marcas. Y es que no solo se metió para participar, sino que además se metió para ganar. Con ese coche, Volvo pudo demostrar que era capaz de hacer coches seguros y además de ello rápidos. Tras el famoso 850, Volvo sacó este coche, el V70, y siguió manteniendo la versión picante, la versión R. Estos coches efectivamente tenían más potencia. En la primera generación, que es la que estáis viendo en esta imagen, se podían encontrar esos coches con tracción delantera o con tracción integral. Y estos coches daban 10 caballos más que la versión 850, dando una potencia de 250 caballos. El caso es que unos años después, en el año 2004, ya encontramos este Volvo de aquí, el V70R de segunda generación. Un coche que pasó de 250 caballos a 300 caballos de serie, sin tocarle nada. Luego hablaré del motor, de las potenciaciones y demás. Eso sí, con estos V70 de segunda generación ya no encontramos las versiones de tracción delantera, solo encontramos versiones de tracción integral. Respecto al tema de tracción delantera y tracción integral, ¿qué tengo que decir? Estos coches equipan un sistema de tracción Haldex. ¿Esto qué hace? Que bueno, el coche tenga un viscoso en la parte trasera que se acople o se desacople según si es necesario tener la tracción activada o no. Metemos más peso en el coche, nos ayudan algunas curvas, pero por lo general no es un tipo de tracción que la gente prefiera. ¿Esto por qué lo digo? Porque las versiones de V70R de primera generación suelen estar más cotizadas las de tracción delantera que las de tracción integral, hasta el punto de que hay personas que tienen estos coches, los de la anterior generación, con tracción integral y hacen la conversión a tracción delantera. Dicho esto, ¿este coche con tracción integral va mal? Efectivamente no, porque de hecho Volvo lo sacaba así por alguna razón, pero sí que es verdad que con tracción delantera consume un poquito menos y en línea recta pues es un poquito más rápido. Como últimos detalles os quiero decir que esta unidad en concreto será de las primeras que se vendieron en España. El propietario me comenta que puse la tercera, la cuarta aproximadamente, y es que este coche se produjo en el año 2003, cuando se empezaban a vender en el año 2004. Bueno, es una unidad primeriza completamente y a pesar de ello es una unidad que tiene muchísimos extras. Hemos traído lo mejor que podíamos haber traído al canal casi. Dicho esto, vamos a meternos con la estética. Y es que bueno, como os he dicho, esta es la versión ranchera, así que se llama V70. ¿Por qué? V de van y 70 porque Volvo lo decidió así. Y en las versiones sedán, que es básicamente el mismo coche, todo igual, mismo capó, mismo frontal, etcétera, etcétera, se llama, en vez de V70, S60, S de sedán y 60, pues porque Volvo lo decidió así. En estos coches, los Volvo, suele estar siempre más cotizado la versión ranchera que las versiones sedán. Así que bueno, a tema de reventa, solemos tener mejor reventa con las versiones ranchera. Dicho esto, vamos a empezar con el frontal. Y es que en el frontal, esta versión, al ser la versión V70, tenemos la parrilla donde pone R y además de ello tenemos un paragolpes completamente diferente al de un V70 normal. Y es que tenemos una entrada de aire mucho más grande en esta parte central con un twin cooler. Esta parte también es ligeramente diferente, tenemos este pequeño añadido y además tenemos unos faros en bisenon. Bisenon con unos pequeños limpiaparabrisas súper graciosos. ¿Qué hay que comentar aquí? Que bueno, como os habréis dado cuenta, siendo la versión más potente, la más radical, con 300 caballos de potencia, tenemos un paragolpes súper discreto. Y es que esta es la gracia de Volvo. Tenemos un motor rápido, un coche súper rápido, pero
no estamos para llamar la atención, es la gracia de este coche. Pasando con el lateral, ya este coche nos chiva que estamos ante una unidad especial. ¿Por qué? Básicamente por las llantas y por los frenos. Y es que esta unidad en concreto tiene unas llantas en 18 pulgadas, llamadas llantas Pegasus, que están súper cotizadas, una medida de 2,35, 40, 18. Y la gracia de este coche es que no solo tenemos unas llantas preciosas de 5 palos súper sobrias con una R, sino que también tenemos unos frenos de 330 milímetros en la parte posterior y en la parte anterior, con unos frenos de 4 pistones tanto en el eje delantero como en el eje trasero. La verdad es que hay pocos coches que vengan tan bien equipados en frenada ya de serie. Y es que es la gracia de este coche, que una persona que no sepa, dice, ¿dónde está la talonera? ¿Dónde está esto pintada, estas molduras? ¿Dónde están los añadidos? ¿Dónde están los alerones llamativos? No, este coche no tiene nada de eso. Y una persona que no sepa, pues no se va a dar cuenta, pero los que sepan realmente y vean que tiene unos frenos de 4 pistones adelante y atrás, saben que estamos con un coche realmente serio. Como curiosidad, los frenos de atrás, siendo de 330 milímetros, que ya son enormes, también son ventilados, así que bueno, frenazos desde luego. Por el resto el coche está completamente de serie, tenemos una vaca en la parte superior, tenemos el techo solar, este coche viene muy bien equipado y siempre estos coches son 5 puertas. La gracia, que bueno, tenemos una parte trasera con estas rancheras enormes y completamente acristalada, haciendo de mismo un coche con muy buena visibilidad. Y antes de meterme con la parte trasera, hay que decir que estas llantas en 18 pulgadas eran un extra. Originalmente estos coches, si no pedíamos el extra, venían con unas llantas con un diseño muy similar, pero en 17 pulgadas. Eso sí, lo que no era un extra era el tema de los frenos, que este coche, si lo querías, venía con unos frenos enormes adelante y atrás. Ya estamos en la parte trasera y lo más llamativo, el tema del alerón, exclusivo de las versiones R. Me lo ha comentado el propietario, este alerón está bastante cotizado y la verdad es que es el único aspecto distintivo que cuando vemos el coche nos dice que estamos ante una versión un poquito más picante, porque el resto del coche súper sobrio. El paragolpes que tenemos también es diferente en estas versiones R, pero por muy poquito. En sí, todo es igual a un V70 normal, con la diferencia de que esta pequeña parte inferior de plástico es diferente, ligeramente diferente en las versiones V70R, y tenemos la doble salida de escape. Pero ya os digo, un coche con las molduras pintadas en plástico, siendo un coche práctico, sencillo y súper discreto. Otro detalle que me ha gustado mucho, pues obviamente, aparte de la estética cuadrangular que tenemos con este coche, que aunque no lo sea tanto por la parte delantera, por la parte trasera, sí que conservamos esta esencia que ya tenía el 850R. Lo que me ha gustado del coche es el tema de los pilotos, unos pilotos súper alargados, y hay que decir que estos pilotos que estáis viendo en la parte posterior son de la versión Restyling, el propietario los ha cambiado y estos pilotos en la versión Restyling tienen 4 LEDs aquí en los laterales que la verdad le dan un toquecillo algo diferente al coche. Cuando abrimos el capó del V70R encontramos un motor 2500 en cilindrada, 5 cilindros, turboalimentado, 4 válvulas por cilindro, con una potencia de 300 caballos y 400 Nm de par. Este motor es exclusivo de las versiones V70R y los S60R. Mucha gente, al ser un 5 cilindros de Volvo y de 300 caballos, piensan que este es el mismo motor que equipa el famoso Focus, también 5 cilindros con motor Volvo que daba 300 caballos, pero no, el motor no es el mismo. Este motor específicamente solo se montaba en esos dos coches que os he comentado. Este motor es famoso y es la última evolución del motor que utilizaba el 850R. Y es que ese motor era un 2300 de cilindrada, luego pasaron a 2400 y en este coche ya pasamos al 2500. Y es que con este motor encontramos el turbo más grande, que estaré poniendo la toma ahora mismo, y además de ello encontramos distribución variable en escape y en admisión, teniendo con esto el motor más eficiente, pero también el motor más complejo. Y es que por lo visto me comentaba el propietario que de forma irónica y de forma de broma, entre propietarios de Volvo V70 y propietarios de Volvo, dicen que la versión R es la versión de roto porque suelen ser los motores más pijos de todos, dado que las otras versiones de Volvo, teniendo el motor con una misma base, son versiones que son más sencillas y dan menos problemas. Como os he dicho, este motor tiene 2500 en cilindrada, pero parte de los motores originarios que eran 2300 e incluso 2400. ¿Y qué pasa? Que para conseguir esta cilindrada Volvo hizo más grandes las camisas y con esto la pared es más fina, de forma que a temas de potenciación y sacar más potencia se suele utilizar más el motor 2300, dado que tiene unas paredes más gordas. Ahora bien, con la potencia que trae de serie no vamos a tener ningún tipo de problema con los 300 caballos y con el motor que tenemos aquí, pero si buscamos ya cifras de 500, 700 caballos, como hay mucha gente que va
va a aspirar con este tipo de coches, ya sí que es recomendable buscar las versiones 2300. Ahora bien, este coche, al tener el turbo más grande de todos los Volvos y el motor más sofisticado, ¿qué potencias podemos aspirar si le hacemos una electrónica o una pequeña reprogramación? Pues estaríamos en unos 330, 340 caballos, siendo optimistas, así que bueno, ya viene bastante bien apretado de serie. Viendo el vano motor más cerquita, ¿qué podemos decir? Pues bueno, primero de todo tenemos esta barrita de aquí que puede parecer una barra de torretas para dar un poco de rigidez, pero en realidad tiene otra función. Esta barra está unida con silent blocks a estas partes del coche y esta barra tiene la función de aguantar este pesado motor que cuelga por el eje delantero con este silent block que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que este coche tiene bastante potencia, tiene mucho par, tiene 5 cilindros, al ser un coche relativamente pesado, este coche acusa de un desgaste de silent blocks más prematuro que el típico 4 cilindros de 1200 kilos que tengamos por casa. Es recomendable sustituir los silent blocks cada cierto tiempo. Dicho esto, me ha parecido bastante llamativo que tenemos la admisión en una especie de aluminio o alguna aleación extraña que yo desconozco, pero destacable decir que no es en plástico, marcando la diferencia con el resto de las marcas. Tenemos una pequeña tapita para tapar el tema de las bujías y la distribución variable que encontraríamos por ahí. El turbo lo encontramos en la parte trasera y todo está fabricado en metales, colectores de admisión, todo está fabricado en metal, nada de plásticos. Volvo hacía las cosas para durar. Ahora vamos a entrar dentro del coche, pero antes de ello os quiero decir que este coche pesa 1750 kilos. Es un coche con un motor grande, de grandes dimensiones y con muy buena insonorización y buena calidad de construcción. Simplemente todas las puertas que abrimos, cerramos, todo lo que está trasteando con el coche se nota de una muy buena calidad y con buena insonorización. Dentro del coche, al ser la versión 70R, las versiones R tienen estos detalles como el del volante con las costuras en color azul, al igual que con el pomo, que estos pomos se conocen como Spaceball y también están con las costuras en azul. El volante tiene este detalle en R y el cuadro que vemos en la parte central, aparte de unas formas súper curiosas, dado que tiene un volumen, no es un cuadro completamente plano, también es en color azul y retroiluminado. Dicho esto, el coche tiene buena calidad y buenos materiales por todos los lados. En esta época Volvo no se andaba con cosas a medias. Tenemos todos los interiores con cuero de buena calidad, los asientos, los paneles de las puertas. Esta pieza de aquí también está en cuero y con los detalles de las costuras en color azul, al ser la versión 70R. Esto que estáis viendo aquí es en aluminio. La verdad es que todo se nota que es de muy buena calidad. En el umbral de la puerta tenemos la letrita R, al ser la versión de la que estamos hablando. Y decir que estos interiores los podíamos encontrar en 3 colores. El crema, que es el que tenemos aquí, también en color teja, y por último lo encontramos en negro azulado. Obviamente estos Volvos ya vienen muy bien equipados, y esta unidad en concreto viene con casi todas las equipaciones, más siendo la V70R, la versión más tope. Tenemos control de crucero, tenemos un teléfono para llamar, tenemos los espejos eléctricos y también con memoria, dado que los asientos son eléctricos en cuero con 3 memorias. Tenemos toda la equipación que podemos esperar de un coche de estos. Este coche se fabricó en el 2003, salieron en el 2004 y ya tenían sus pantallitas. Tenemos una pantallita que la sacamos con un botón que encontramos aquí en el volante, y la gracia de esta pantalla es que está así, mirando para abajo, para evitar que el sol deslumbre la pantalla y no podamos verla. Ahora bien, ¿cómo se siente el coche? Se siente súper diáfano, muy bien iluminado, amplio. No es nada claustrofóbico en ningún momento. El salpicadero, muy buena calidad de construcción, materiales blandos, altavoces por todos los lados, también la costura aquí que os comentaba en color azul. Tenemos el mando del teléfono en la parte central. Y entre las cosas más interesantes y más destacables es el sistema de la suspensión activa que trae este coche. Y es que esta suspensión la equipaba el chasis Force. ¿Y qué tiene interesante? Bueno, que tenemos 3 perfiles. El perfil Comfort, el Sport y el Advance, adaptándose a la conducción que queramos, a las irregularidades del terreno. Y es bastante curioso que esta unidad en concreto tiene la suspensión cambiada cuando la compró el propietario y se encuentra bien, así que bueno, vamos a poder probar la suspensión como originalmente se entendía en un coche de estos. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando pruebo coches usados de 20 años, 25, 15 años, el tema de las suspensiones ya suelen estropearse y en este coche sigue funcionando. Estamos viendo el coche desde el lado del copiloto, obviamente todo el panel está ligeramente inclinado al lado del conductor, y primero os voy a enseñar el tema del pomo y la palanca de cambios. Este pomo se llama Spaceball y la gracia que es que tenemos las marchas grabadas aquí y aquí. De esta manera tenemos un pomo completamente limpio. En esta parte superior que tenemos los botones de la suspensión activa que os comentaba antes. Aquí tenemos las teclas para marcar el teléfono. Tenemos también un huequito para la SIM.
todo lo que viene a ser el sistema del radiocassette y demás. En la parte inferior tenemos el climatizador Bizona con unas teclas bastante curiosas, un diseño muy distintivo. Y tenemos 3 botones aquí. Tenemos el botón para desactivar el control de tracción, aquí tenemos el botón de la alarma volumétrica para plegar los espejos y en este lado tenemos el botón para regular los asientos que son calefactables. El techo está tapizado en esta tela clarita y el techo solar se abre con una persiana manual. Y por último, antes de meternos con la parte trasera del coche, os quiero comentar que me ha parecido súper curioso que en el asiento del conductor tenemos esta perforación con un altavoz. ¿Y este altavoz para qué es? ¿Para la música? Pues no, nada más lejos de la realidad, es para el teléfono que os he enseñado antes. En la parte trasera seguimos teniendo un coche bastante espacioso, por lo menos en distancia al techo, aunque en relación a la distancia con el asiento delantero, si la persona que va delante es bastante alta y nosotros también, puede que andemos un poquito más apurados de lo que parece, por lo menos con la impresión que da este coche de ser un coche súper espacioso. Dicho esto, el coche, ya os digo que es bastante espacioso y muy cómodo. Los asientos en cuero, buena calidad, tenemos aireadores en los pilares que nos apuntan a la cabeza, la verdad es que es súper cómodo, un coche muy fresquito, sigamos con el aire acondicionado. He hecho en falta un pequeño compartimento en el panel de la puerta a temas de practicidad, lavalunas eléctricos obviamente también atrás, los acabados en aluminio, todo de muy buena calidad. Me ha gustado el detalle que tenemos una toma de 12 voltios en la parte trasera, que para cargar el móvil viene genial y en un coche del 2004 no todos lo tenían, cenicero también aquí. Y como no, tenemos el reposabrazos en la parte central para ir como reyes e incluso en el habitáculo trasero. Y comentado esto, y antes de meternos con la conducción, vamos a ir con la parte más destacable del coche, el maletero. Sin duda, lo mejor de este coche es el tema del maletero y el portón. Y es que bueno, aparte de tener una estética chulísima, una pared casi completamente vertical, cuando abrimos el portón, como veis, tenemos una boca de carga enorme. Lo primero de todo, y que me ha encantado de este coche, ¿dónde están los amortiguadores? Pues los amortiguadores vienen integrados dentro del coche, por aquí, en esta parte interna, y no se ven, están completamente disimulados. Solo vemos esto para el tema de los amortiguadores, así que bueno, son invisibles. Además de ello, la boca de carga enorme. Y además, como os habréis dado cuenta, esta parte, que hace como un poquito de techo también en el coche, sube, de forma que ya veis, es que es gigante. En este coche, ¿qué tal se duerme? Pues se duerme genial. Para que os hagáis la idea, yo quepo aquí sin ningún tipo de problema y bueno, caben otros 2 o 3 nachos más. Aparte de ello, el tema del tapizado. Los tapizados son increíbles, una calidad muy buena. En este lateral de aquí tenemos el DVD y la navegación del coche. Por aquí tenemos un compartimento completamente tapizado para ver y acceder a los fusibles. Por aquí tenemos otro huequito, tenemos una toma de 12 voltios en el maletero en caso de que queramos camperizar este coche. La verdad es que el maletero de este coche es alucinante. Otro detalle que nos muestra la practicidad de este coche es que, como veis, tenemos un suelo con un tapizado increíble, rígido, duro. Levantamos aquí, tenemos un compartimento para tener el gato, conos, etcétera, etcétera. Y aquí también tenemos otro pequeño compartimento para guardar diferentes cosas. Esto la verdad me gusta bastante. ¿Por qué? Porque Volvo podía haber optado por dejar el suelo completamente macizo, no haberse esforzado, pero bueno, nos ha dado la posibilidad de tener 2 cajones que, aunque no sean muy grandes, nos dan un poquito más espacio y tenemos el suelo completamente liso. Aquí tenemos a Héctor, el propietario del coche, que va a quitar todo el sistema para aplanar el coche. Como veis, en un minutito recogemos los reposacabezas, plegamos los asientos y ya tenemos el suelo completamente liso, plano, enorme y enmoquetado. Además de ello, este coche tiene unas redes que las sacamos, las unimos de una forma muy ingeniosa y las enganchamos con los reposamanos de la parte superior. Ya tenemos el coche con los asientos plegados y bueno, es un coche enorme, podemos dormir aquí sin ningún tipo de problema, incluso si vamos apretados hasta 3 personas. La capacidad del coche ahora mismo es mayor a la de varias piscinas hinchables, es de 1640 litros. ¿Qué maletero supera esto en un ranchera? Ya estamos al volante del V70R, he estado hablando un poco con el propietario, me ha comentado algunos tips para conducirle y me ha estado recalcando el tema de la suspensión que tiene. Y es que bueno, tiene 3 perfiles, ya de serie cuando arrancamos el coche se pone en modo Sport, en la versión deportiva, y si queremos ir un poquito más cómodos tenemos que acordarnos de dar al botón de confort. Con el confort básicamente el coche parquea y bueno, se hace un coche que cómodo para pasar por los badenes sin ningún tipo de problema. Y bueno, estoy callejeando con el coche, le acabo de poner en modo Sport y me estaba comentando el propietario que ya de por sí los V60 y los V70
tienen bastante poco ángulo de giro, así que para maniobrar no es el mejor coche. Más si lo comparamos con otros coches de lujo, como por ejemplo Mercedes, que sí que tiene fama de tener muy buen ángulo de giro. Con el Volvo no es así, y por lo visto con las versiones R, por lo visto deben de tener unos topes que todavía limitan un pelín más el ángulo de giro, así que bueno, no es nuestro coche ideal si queremos estar callejeando. El coche se siente súper suave para conducirle y es muy fácil de conducir, por lo menos se lo das a una persona cualquiera, a un amigo, lo que sea, y van a notar que el embrague, la dirección, el tema de usarle es muy sencillo y es, bueno, un coche muy amigable en este sentido. Voy a pegar un apretoncillo en segunda, pie a fondo, aceleramos, 5000, 6000 vueltas y cambiamos. Y bueno, el corte por lo visto lo tendrá cerca de las 7000 vueltas, cosa que para una ranchera no es el típico motor que esperaríamos ver. Es un motor con unas prestaciones realmente deportivas y que estira muy bien y que de hecho llega muy rápido al corte de inyección. Ya os digo, es rápido, el coche es muy rápido, pero para saber que está yendo rápido tienes que mirar al cuadro y no puedes mirar al horizonte porque si no, no te enteras de la velocidad a la que estás yendo en ningún momento. ¿Qué me gusta del coche? Me da una seguridad extra el tema de la frenada, y es que tiene unos frenos grandes, tanto en el eje trasero como en el eje delantero. A pesar de sentir que estamos con un coche pesado, nos da la confianza para poder apurar las frenadas. Y Dios mío, se embala en un momento y no oímos nada. Es un coche increíble y súper chulo, y de hecho estoy yendo rápido con él, con la suspensión en confort para todavía notar menos los baches. Es un lujo, es un coche que devora las autopistas. Qué chulada, me encanta, tío. Muy guay. Primero, dos cosas que os quiero decir. La primera de ellas es que realmente cuando me enteré de que tuve la posibilidad de grabar este coche, realmente me hizo muchísima ilusión. Es un coche que muchos de vosotros podéis ni saber el modelo, no saber la importancia de este coche, pero a mi parecer este coche es súper importante dentro de la marca de Volvo. Es el último coche sueco real y es el sucesor digno del famoso 850R con todavía más potencia. Y la verdad, poder conducir un coche de estos, te sientes conduciendo un trozo de historia y desde luego un futuro clásico. Y lo segundo que os quiero comentar es el tema de la suspensión. Y es que, ya os digo, tenemos el modo Sport y el Comfort, que son los más destacables, y luego los más, que es un poquito más radical. Y la diferencia es muy notoria. Cambia, el tacto del acelerador se nota mucho más suave y la suspensión realmente, el coche es otra cosa completamente diferente. El coche es súper cómodo en modo confort, y en modo sport no es un coche súper radical, no pensé que tenemos una suspensión súper rebotona, pero sí que se nota que ya tenemos unas prestaciones un poquito más agresivas. Por lo poco que he conducido este coche, la verdad creo que este coche en modo confort pega más, porque realmente sigue corriendo una burrada. Y bueno, te puedes dormir en la autopista con este coche, es el único peligro que tenemos. Pues estamos con el propietario, así que bueno, va a decirnos rápidamente qué consumo puede hacer este coche en autopista, yendo suave, siendo optimistas. Yendo suave y siendo muy optimista, unos 9 litros a los 100. Y mixto, haciendo poquita ciudad, un poquito de ciudad y algo de carretera, más o menos, unos 13 litros. Y claro, si te pones farruco y empiezas a dar cera, esto nos vamos a unos 15 litros a los 100 y tal, pero bueno, merece la pena a veces. Sí que hay que destacar del coche que no es como un V8, es un coche con un turbo enorme, 2500 de cilindrada, 5 cilindros, y la verdad es que en bajos anda un poquito muerto. Para ir tranquilamente a punta de gas podemos ir sin ningún tipo de problema a 1700, 1800 vueltas, pero no esperemos correr si le pegamos un pisotón a esas revoluciones. Tendremos que subirle a 3300, 3500, yo creo que es cuando ya el coche empieza a empujar, y bueno, a partir de ahí ya le podemos estirar sin ningún tipo de problema. Ahora he venido a una autopista, le voy a poner en modo confort y bueno, vamos simplemente a dar un buen paseillo. Tenemos control de crucero obviamente, pero no le vamos a utilizar. Dios mío, el sonido es increíble, es una guapada. No puedes ir sin una sonrisa con este coche. Es que estamos yendo muy rápido y no nos damos ni cuenta. Y estoy que no lo estoy pisando a fondo, estoy casi medio, un poquito más que a punta de gas y ya se pone en un momento. Es una locura, no quiero ver el consumo instantáneo, prefiero no verlo. Está hablando con el propietario, este coche consume lo mismo a 140 que a 120, es un coche que tiene un buen desarrollo de marchas, diseñado para ir en autopista, y es un coche que, ya os digo, la autopista es su terreno. Para cargar unos esquís
e irnos a la montaña con la tracción integral. De verdad, alucináis de lo que eran capaces los coches de los años 90 y de principios de los 2000 de ir de rápido. De verdad, no tienen que envidiar a los coches modernos topes de gama, es que es una locura. Y el poder de frenada que tiene el coche nos da una seguridad, aparte de que es un coche ideal para ir en curvas rápidas, de forma que es un coche muy noble, tiende a subirar, tiende a irse de morros, pero aunque frenemos en mitad de una curva, el coche no nos hace ningún feo, es sencillo de llevar y es una locura. Cómo mola, tío, de verdad. La gracia de este coche es que podemos ir rápido, podemos ir pisándole sin ningún tipo de problema. Y al fin y al cabo es un coche que está concebido para 300 caballos y para ir sin ningún tipo de problema. Es un coche relativamente fiable, que nos va a dar fallos porque es un coche pijotero, pero que no se suele romper porque pises el coche de más o porque vaya a salto de vueltas. Te dará fallos por otras cosas, temas electrónica, temas de suspensión, puede ser, temas de transmisiones, pero no es un coche que sufra simplemente por ir rápido y por pisar en autovía. Y bueno, para la gente que esté interesada en un coche de estos, fallos principales, pues bueno, lo que me ha comentado el propietario, tema de las transmisiones, los palieres, hay que ver que no tengamos holguras, el tema de la tracción integral, que puede darnos algún problema, así que busquemos una unidad que vaya bien, que no haga ruidos raros, y también que no nos avise el cuadro de ningún fallo de tipo eléctrico, de control de tracción o de cualquier cosa, porque buscar errores en un coche de estos, al fin y al cabo, puede ser la trampa por la que encontremos una unidad con un precio más baratito que el resto. Ya os digo, es un coche que podemos subir de vueltas, podemos ir alto, no sufre el motor y además lo noto que es un coche que podemos ir a 5.500 vueltas y el coche no te está gritando cámbiame de marcha. Es un coche que dices tírame, que no tengo problema, lo aguanto todo bien. Y chicos, ya he podido probar el V70 y tengo que decir que es un coche que me ha encantado. Es, como lo pensaba, pues un poquito mejor. Se siente realmente un bote en autopista con el que podemos ir a la velocidad que queramos y no tenemos ningún tipo de problema, más que el tema de tener que acordarnos de soltar el pedal de vez en cuando porque si no nos ponemos a mucha velocidad en muy poco tiempo. Calidad de construcción muy buena. Es verdad que sí que es un coche que ya tiene 200 y pico mil kilómetros, es un coche con 20 años y tenemos algunos grillos cuando pillamos algún bache, es un ranchera, es un coche muy grande, montones de piezas, así que bueno, algún grillo sí que encontramos, pero nada destacable y aún así se siente un coche muy robusto, muy seguro, que nos transmite un montón de confianza a la hora de conducirlo y la verdad es que bueno, me siento súper afortunado de poder haber probado un coche de estos. Ahora bien, ¿este coche merece la pena? Pues bueno, estos coches se encuentran por 13, 14, 15.000 euros, depende del estado. Creo que si nos gusta este tipo de concepto, un coche gasolina discreto y no nos importa muchísimo el tema del consumo, realmente creo que es un coche que merece la pena. No es un coche que yo me compraría porque yo busco un coche que consuma un poquito menos teniendo esta capacidad de maletero, pero ahora bien, si busques un coche que cumpla un poquito de todo, que sea rápido, que suene increíble y que encima sea práctico y de calidad, creo que este Volvo V70 es increíble. En versión R e incluso en versión no R, también si le hacemos 3-4 cosas supongo que correrán bastante. Ahora bien, ¿qué opinas del Volvo V70R? ¿Te lo comprarías? Coméntalo aquí abajo. ¿Conocías el modelo? Dínoslo. Y otra cosa más, si no conocías el canal, soy Nacho CV, llevo probando coches muchísimos años y se van a venir muchos más coches que voy a probar, así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los futuros vídeos que voy a estar subiendo. Y si no me sigues en Instagram, sígueme, Nacho CV. Eso fue todo, chicos. Hasta luego.